En un rincón boscoso del noreste polaco, donde hoy reina un silencio casi sagrado, existió uno de los lugares más letales jamás construidos por manos humanas. Allí, en Treblinka, los nazis asesinaron a casi 1 millón de personas en apenas 15 meses. Pero de aquel infierno emergieron unos pocos sobrevivientes que ayudaron a revelar la magnitud del horror. Cámaras camufladas como duchas, motores rugiendo al otro lado del muro y cuerpos entrelazados que salían sin vida tras 20 minutos de agonía. Este es el lado más oscuro del campo de exterminio de Treblinka. Killing factory, I guess is the best way you could describe it. It's exactly what it was. It's inconceivable to the human mind. And the only way they can do it, and the way they did it, they psychologically said, these are not people. Sure, they look like people, same legs as everybody else, same face, same nose. But no, they're vermin. Think of them as vermin. Treblinka 2 no necesitaba inmensos edificios ni filas interminables de prisioneros uniformados. Su diseño era minimalista, casi austero, con un principio único: matar rápido sin dejar rastro alguno. La estructura interna estaba dividida en 2 grandes zonas. Por un lado se encontraba el área de recepción y despojo, mientras que por el otro se hallaba la temible zona de exterminio, ambas conectadas por un corredor cercado que los guardias llamaban cínicamente la Himmelfahrtstraße, es decir, la carretera al cielo. Cuando un tren entraba al campo, el mecanismo de la muerte se activaba como una cadena perfectamente calibrada. Los vagones se detenían en una plataforma modesta, con falsas señales ferroviarias y un edificio que imitaba una estación rural. Los recién llegados veían pintura fresca, macetas y letreros que prometían duchas y desinfección. Todo estaba dispuesto para mantener la ilusión durante unos minutos más, aunque en ese mismo instante comenzaban a aparecer los primeros indicios de que algo no andaba bien. כשהגענו לטרבלינקה, אני, אמי ואחיותיי, 3 אחיות יותר קטנות ממני, הוציאו אותנו מהקרונות בזעקות ובמכות, והפרידו מיד את אמא שלי ואחיות נשים לחוט, שמאלה ומימינה. Los guardias, con una violencia premeditada y buscando generar confusión, irrumpían en los vagones a gritos, separando a los hombres de las mujeres y los niños. Mientras más rápido se segmentara el grupo, menos espacio había para comprender lo que realmente estaba sucediendo. Los hombres eran llevados a un barracón donde debían desnudarse. Las mujeres a otro donde les exigían quitarse la ropa y entregar objetos personales, bajo la supervisión de prisioneros del Sonderkommando. Ninguno recibía número, ficha o registro. La identidad no existía en Treblinka 2, ya que la inmensa mayoría estaba destinada a dejar de existir en menos de media hora. Desde los barracones, los prisioneros eran obligados a transitar desnudos por el corredor cercado. Quien se debilitaba o miraba hacia atrás recibía un culatazo o un disparo. Y en el extremo del pasillo los esperaba un edificio de techo bajo camuflado como un bloque de duchas. We didn't know so much, but we knew. What I had learned and felt, I mean, when you come over there, you don't go back out. They would take you to the shower, and this was the end of it. So it was my mom and my sister. I mean, I would say within an hour, they were all gone. En 15 minutos las voces se apagaban
y la máquina avanzaba al siguiente paso. Desde la llegada del tren hasta el vaciado de las cámaras se necesitaban menos de 2 horas. A unos 100 metros de aquella fábrica de muerte funcionaba Treblinka 1, un campo de trabajo forzado mucho más clásico, pero casi igual de brutal. Allí eran enviados polacos, tanto judíos como no judíos, condenados por supuestos delitos menores. No llevar documentación, comerciar sin permiso, violar normas del gueto o simplemente haber sido detenidos en redadas aleatorias. El corazón del campo era la cantera de grava explotada para obras ferroviarias y carreteras. Los prisioneros trabajaban desde el amanecer hasta que caía la oscuridad, arrancando piedras del suelo con herramientas precarias, soportando palizas constantes por parte de los guardias. Quien caía exhausto era golpeado hasta levantarse. Quien no podía levantarse era ejecutado en el acto y llevado a una fosa detrás del campo. Treblinka 1 ofrecía el contrapunto siniestro al campo de exterminio. Si en Treblinka 2 la muerte era instantánea, en Treblinka 1 la destrucción era gradual. Hambre, enfermedades, violencia cotidiana y jornadas interminables iban desgastando el cuerpo hasta convertirlo en un despojo. Entre ambos campos, los nazis aplicaban un sistema dual que exprimía todo lo que podían de quienes consideraban prescindibles. Unos servían para trabajar hasta morir, otros eran eliminados de inmediato. Ahora bien, para entender cómo miles de personas llegaron hasta ese infierno en la tierra, debemos retroceder al origen. Los guetos. Ghettoization was a daily struggle for survival. Conditions grew worse because the Germans regarded the ghetto as a place to contain the Jews until they didn't know until what. And the Jews regarded the ghetto as a place to survive until they dreamed that it was until Germany lost the war, until Germany came to its senses, until somebody rescued them. El gueto de Varsovia concentraba a más de 400.000 personas en apenas unos kilómetros cuadrados. El hambre marcaba la vida diaria, los niños morían en las aceras, el mercado negro era la única vía para conseguir comida y el tifus se propagaba sin freno. El nombre Treblinka comenzó a circular entre susurros. No había detalles claros, pero sí una certeza. Quien era enviado allí no volvía. En las escuelas clandestinas, los maestros advertían a los niños que debían evitar las redadas. En las casas, las familias hablaban en voz baja, imaginando qué clase de infierno podía ser ese lugar del que nadie regresaba. El miedo a Treblinka se convirtió en una sombra permanente, un recordatorio de que la maquinaria nazi avanzaba sin pausa. En julio de 1942 empezaron las deportaciones masivas desde Varsovia. Los alemanes anunciaron un supuesto reasentamiento hacia el este. Hablaban de nuevas fábricas, mejores condiciones laborales, comida regular. Los habitantes debían presentarse con una maleta de hasta 20 kilos, como si se tratara de un traslado organizado. El Umschlagplatz, punto central de las deportaciones, se convirtió en un hervidero de familias aterradas. Bajo el sol o la lluvia, miles esperaban horas sin saber qué destino los aguardaba. Algunos dudaban. ¿Por qué tantos soldados? ¿Por qué tantos golpes? Pero la combinación de engaño, amenazas y desesperación por sobrevivir empujaba a la mayoría a obedecer. Under pretext they're being resettled, there was a train station, there was a train schedule, just to make sure there's no panic. But the moment you arrived here, the process began. Los vagones de carga se llenaban a fuerza de culatazos.
Quien no subía lo suficientemente rápido era abatido en el andén. A medida que los trenes se alejaban, la realidad se volvía evidente para quienes quedaban atrás. Aquellos que partían no estaban siendo reasentados, sino desaparecidos. Mientras tanto, el viaje hacia Treblinka era el prólogo del exterminio. Los vagones de ganado, sellados por fuera, se convertían en hornos móviles, donde cientos de personas quedaban apiladas sin agua ni ventilación. En verano el calor era insoportable. En invierno la temperatura caía a niveles mortales. Los niños lloraban hasta quedar en silencio. Los ancianos se desplomaban sin que nadie pudiera acomodarlos. El aire se volvía espeso y la oscuridad aumentaba la sensación de encierro. Cuando finalmente el tren se detenía, el andén de Treblinka 2 ofrecía una escena engañosamente tranquila. Los carteles anunciaban una estación de tránsito. Un reloj de mentira adornaba la fachada. They took us on a field close to the railroad over there. And then they started, women on one side and men on the other side. This was the last time I saw my mother. Los guardias gritaban órdenes en alemán, ucraniano y polaco. Los hombres eran separados de inmediato. Las mujeres trataban de sostener a los niños sabiendo que probablemente no los verían de nuevo. Era el último acto de la vida familiar antes de la desaparición. En lo profundo de la maquinaria de muerte trabajaban los Sonderkommandos, prisioneros jóvenes y fuertes seleccionados para mantener el proceso en funcionamiento. Su destino era una paradoja cruel. Sobrevivían un poco más, pero a cambio debían realizar tareas que destrozaban la mente y el espíritu. Clasificaban ropa, extraían objetos de valor y limpiaban las cámaras tras cada gaseo. מתי שפתחנו את הדלת הזאת, בפנים היה בערך, אני אומר בערך 400 איש, 350 כולל הילדים. הם היו כולם עומדים, וכשפתחנו הדלת הראשונים נפלו. ואחר כך היה לנו יותר קל להוציא אותם. Luego transportaban los cuerpos hasta las fosas y pasaban por la sala donde dentistas improvisados arrancaban dientes de oro. Sabían que su vida dependía de seguir obedeciendo. Quienes intentaban ocultar un objeto o mostraban señales de resistencia eran sometidos a castigos atroces. Los colgaban boca abajo durante horas, les daban palizas públicas frente al resto del grupo, o los ejecutaban de manera sumaria junto a las fosas que ellos mismos habían llenado. Los nazis entendían que el sufrimiento de los Sonderkommandos era una herramienta de control. Obligarlos a ser parte del proceso convertía el campo en un engranaje completo donde cada pieza humana era utilizada hasta su destrucción. 10,000 people a day were killed right here. Close to 1 million, up to 900,000 overall. Right here. In this small space. In this small space. The Nazis, cowards that they are, leveled this site to hide their crimes. En 1943, con el avance soviético acercándose, Heinrich Himmler ordenó borrar las huellas de los asesinatos masivos. Comenzó entonces la Operación 1005. Una fase que elevó la brutalidad de Treblinka a un nivel aún más perturbador. Los Sonderkommandos fueron obligados a desenterrar los cuerpos de las fosas gigantes expuestos a la putrefacción, los gases y los huesos fragmentados de cientos de miles de víctimas. Sobre rieles de tren, los nazis improvisaron parrillas enormes donde los cuerpos eran apilados y prendidos fuego. El olor se extendía por kilómetros.
Los huesos que no ardían eran triturados con máquinas traídas desde Alemania. La tierra se removía una y otra vez hasta que quedara reducida a cenizas mezcladas con restos humanos. Treblinka no solo mataba, pretendía desaparecer incluso la evidencia del crimen. זרקנו את זה, את החלקי גוויות, על הגרילים האלו, ועם גפרור. הכל נשרף. וככה למדנו שם, הגרמני מאוטו הורן, הוא היה ליד המשרפות, אז הוא לימד אותנו שקודם כל לשים חלקי גופות. הכל היה רקוב, אבל ראינו עוד ילדים או נשים הראשונים, ועליהם יתר. וזה A pesar de la vigilancia implacable y la certeza de la muerte, algunos prisioneros intentaron escapar. Unos se escondieron entre montañas de ropa, otros saltaron de trenes en marcha, perseguidos por los disparos. Algunos alcanzaron el bosque cercano, sin comida ni refugio, dependiendo del azar o de campesinos dispuestos a ayudarlos. Pero la resistencia total llegó el 2 de agosto de 1943. Durante semanas, un grupo clandestino planificó robar armas del arsenal del campo. Aquella mañana lograron prender fuego a varios edificios, abatir a algunos guardias y abrir una brecha en la alambrada. Cientos corrieron hacia el bosque. La mayoría murió en el acto o fue cazada en los días posteriores. Sin embargo, unos pocos sobrevivieron y serían fundamentales para reconstruir la historia de Treblinka. Sin ellos, el campo habría cumplido su propósito final: desaparecer sin testigos. I mean, you knew you're gonna go too. You knew. And the only way, you gotta take a chance to survive. That's why there was a couple guys of us, but we decided, to take a chance and to escape. Tras el levantamiento y con los soviéticos avanzando, las SS decidieron borrar Treblinka del mapa. Desmontaron edificios, arrancaron alambradas, araron el suelo y construyeron una granja sobre las ruinas. Durante años, el segundo campo más mortífero del Holocausto quedó reducido a un paisaje sin marcas claras. Décadas después, historiadores y arqueólogos comenzaron a estudiar el terreno. Técnicas de subsuelo permitieron localizar fosas, cimientos y áreas de quema. De aquel espacio casi vacío surgió el memorial actual. Miles de piedras que representan comunidades judías destruidas, un monolito sobre el área de las cámaras de gas y senderos que siguen el antiguo recorrido de los trenes. Cada roca, cada silencio del bosque es un recordatorio del intento de borrar la memoria y de la necesidad de reconstruirla. Treblinka fue pensada para que nada sobreviviera, ni cuerpos, ni nombres, ni ruinas. Pero incluso un campo diseñado para desaparecer dejó rastros que hoy hablan por aquellos que no pudieron hacerlo. Recordar su historia es enfrentar la profundidad del horror humano y reafirmar que incluso los lugares levantados para el olvido pueden convertirse en monumentos de memoria.